Dios los bendiga. Es maravilloso poder estar nuevamente juntos con la revelación del Padre, que siempre está atento a nuestro clamor para ayudarnos, para favorecernos. En esta noche quiero invitarlos a que abramos la escritura en el Salmo 91. Vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios. La enseñanza se llama Entra bajo el abrigo divino. Es una invitación a cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza. Y vamos a aprender cómo entramos bajo el abrigo divino. Padre, yo te quiero dar gracias por tu iglesia. Yo te quiero dar gracias por tu pueblo. Yo quiero honrar tu presencia en nuestras vidas, Amén. Señor, aquietando nuestro pensamiento, aquietando todo lo que se nos pueda cruzar en este momento de meditación de tu palabra, en este momento en que vas a hablar a nuestro ser. Y queremos, Padre, que todo nuestro ser, espíritu, alma y Amén. Cuerpo sean guardados. Decidimos en esta hora disponernos a escuchar tu palabra, a ser ministrados por ella, a ser edificados por ella, a poder comprender, Señor, cómo es entrar bajo ese abrigo divino de tu presencia. Te damos gloria y honra, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo, nosotros, cada uno escuchamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Leemos el Salmo 91. En el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Amén. Ciertamente, con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles ha prometido mandar cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. En las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. El Salmo 91 es un salmo de protección. Es un salmo de guarda. Es un salmo que nos protege porque tiene varias cosas que necesitamos aprender en esta noche. Desde el versículo 1 hasta el 12 es una proclama profética, desde el 1 hasta el 12. O sea, que leímos una proclama profética con promesa de ser guardados por Dios. O sea, es una proclama dirigida a cada uno de nosotros. Por eso la leí apropiándome de ella.
Es una proclama profética desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Somos elevados a un nivel superior, a los lugares celestiales. Por eso dice que a sus ángeles mandará para que nos lleven en sus manos, para que nuestro pie no tropiece. Eso es hasta el 12, que cierra la proclama profética. Amén. Donde dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, del versículo 13 al versículo 16, ya es el Padre hablándonos. Ya es nuestro Padre hermoso dirigiendo su voz a cada uno de nosotros. Se dirige a sus hijos. Los hijos somos nosotros, los hijos de Dios. Y dirige palabras, pero en esas palabras que Él dirige a nosotros, nos está llevando a entender que nosotros necesitamos enfrentarnos a situaciones, pero que Él estará con nosotros. Por eso es que nos dice, sobre el león y el aspid pisarás. ¿Quién? Yo y cada uno de ustedes. Hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Pero por qué? Porque hemos confiado en Él. Y lo dice en el 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Quién nos librará? Dios. Entonces, en el versículo 13 nos está diciendo, viene la situación, debes enfrentarla, viene la circunstancia, debes enfrentarla, debes enfrentar esa circunstancia, pero vas a pisar, vas a estar encima de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque me has dado tu amor, dice el Padre. Me has dado tu amor. Dice, yo también lo libraré. Nos va a poner en alto porque hemos conocido su nombre y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Me invocarás y yo te responderé. Es esa promesa del Padre de que al buscarlo, al refugiarnos en Él, al confiar en Él, Él va a cumplir lo que ha prometido que va a hacer. Cada uno debe enfrentar, es lo que Dios está diciendo del versículo 13 al 16. A cada uno de nosotros nos corresponde enfrentar la realidad terrenal, pero con Él en nosotros, que nos ha dado su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. El que está sentado o mora con Dios, voy a darles la revelación que el Padre me regaló, sobre todo el Salmo 91. Y anhelo que al final, al decir amén, usted pueda sentir el gozo que se percibe de tener la compañía del Padre con nosotros. El que está sentado o mora con Dios, el que estudia la Santa Biblia, ya está en un estado mayor. Ya no es una persona común y corriente. Ya el que estudia la palabra es una persona que ha subido a un nivel diferente al de la humanidad. Identificado, cuando leemos la palabra, nos identificamos con ella. Nos identificamos con las promesas de Dios. Nos identificamos con el amor que Él nos entrega. Y Él dice que cuidará nuestra entrada, nuestra salida, nuestra casa, nuestros bienes, nuestra salud. El mensaje profético del Salmo 91 hasta el versículo 12 es para cada uno de nosotros. Pero nos direcciona a saber que el entendimiento de Dios se conquista cuando recibimos el amor liberado de Dios. ¿Quieres entender a Dios? Tienes que entender y comprender que Dios como Padre nos ama. Ese amor liberado
que ha enviado a la humanidad, ese amor del cual quiere que nosotros nos apropiemos. Amén. Si nosotros no percibimos el amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a entender todo lo que Dios viene direccionándonos en nuestro caminar. Es necesario que comprendamos ese amor para cada uno. Entonces, cuando yo siento que Dios me ama, yo siento que Él está a favor mío. Amén. Y no en contra mía. Que Él todo lo que quiere que llegue a mi vida, todo lo que permite que llegue a mi vida, todo lo que aprueba que llegue a mi vida, es por el mismo amor que me está manifestando. Amén. Por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Dios nos revela, Dios nos direcciona, Dios nos encamina, Dios abre nuestro entendimiento a través de la revelación de su palabra para que podamos comprender hacia dónde dirigirnos, hacia dónde Amén. quiere conducir nuestra vida y llevarnos a niveles mayores del nivel que empezamos. El nivel inicial es leer la escritura. Les dije al principio, el que empieza leyendo la escritura ya ha subido a un nivel. Ya no es como la creación, toda la creación no, ya tiene un nivel mayor y es un nivel de unidad con el Padre. Así estaremos sentados en lo secreto con el Padre. Con la lectura de la palabra nos sentamos en el secreto del Padre. Y Él lo ha dicho en Deuteronomio 29. Dice, las cosas reveladas son para los hijos, pero las secretas son para Dios. Entonces, yo quiero que Dios me siga revelando de su secreto. Debo seguirme acercando a Él. Debo seguir en esa comunión continua con Él. Y así me sigo acercando a su presencia. Y más me va a entregar, más me va a dar. Estamos en el año 2020. Y si miramos atrás, éramos diferentes a comparación de la revelación que tenemos ahora. Si hemos sido obedientes a lo que dice Josué 1, 8 y 9, meditarás en el libro de la ley y harás conforme a lo que en él está escrito. Entonces, Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Que no temas ni desmayes, porque mi Padre maravilloso va a estar conmigo todos los días de mi vida. Morar bajo la sombra del Omnipotente, quiero explicarles varias partes del Salmo 91. Morar bajo la sombra del Omnipotente es estar debajo del trono de Dios. Estar bajo el trono de Dios. Y bajo el trono de Dios es el principio del trono de Dios, es el alma que tú le entregas en disposición a Dios. Tú quieres, Señor, yo no quiero que sea mi voluntad. Recuerden que en el alma está lo que aprendo, está lo que siento y lo que decido hacer. Y mi mente necesito llevarla cautiva a Él. Entonces, si yo quiero morar bajo la sombra de Dios, ¿sí? Entonces entiendo que debajo del trono de Dios, el principio del trono de Dios, es el alma del ser viviente, el libre albedrío que lo someto a su presencia. Me postro ante Él. Ese es el principio del trono. Dios quiere que estemos rendidos, que menguemos para que Él pueda seguir creciendo en nosotros. Amén. Por eso el principio de ese trono, donde Él tiene sus pies, ahí está nuestra alma en humillación ante Él, ante la soberanía de nuestro Padre que nos ama. Esa decisión de unir mi vida, de unir ese regalo que me ha dado,
de unir mi vida unida a la del Padre. ¿Y cómo permanece mi vida unida a la del Padre? Con la meditación de la palabra y la obediencia de la palabra. Sigo unido a Él. Sigo ahí, a los pies del Señor, a los pies del Padre, ahí postrado en el trono. Ahora, cuando yo tengo mi vida postrada al trono de Dios, ¿sí? La sombra de Dios se refleja en la tierra. La sombra de Dios, su majestad, se refleja. Esa sombra se refleja hacia abajo. Vemos la materialización de la sombra. O sea, cuando tú miras y la sombra se ve hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuando se refleja la sombra de Dios hacia la tierra, está siendo reflejada mi acción, tu acción, postrado en el trono de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, orando bajo la sombra del Omnipotente. Estoy postrado bajo su majestad, bajo mi Padre maravilloso. Y entonces su sombra se refleja en la tierra. Y al reflejarse su sombra en la tierra, se reflejan mis acciones. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para glorificar su nombre. Amén. Lo vivo para exaltarlo, para contar sus maravillas, para decir que me gozo, que haya traído sanidad a mi alma, que haya traído ese gozo de sentir su presencia cada día que me levanto y en la noche al reposar, saber que fue un día más de aprendizaje, un día más donde su sombra se reflejó y mis acciones mostraron que estoy bajo su abrigo, bajo su manto. Con mis acciones pude evidenciarle a las personas de que la sombra de Dios se refleja en la tierra. Nuestro hábitat temporal es la tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Esta ciudadanía es temporal y nos aferramos tanto a las cosas de la tierra. Nos aferramos más a lo que está en la tierra que lo que está en el cielo. Por eso es que es tan difícil hacer una convocatoria de oración y que haya más de 4 personas, haya más de 5 personas. Por eso es que es tan difícil que si vamos a ayunar, saques el espacio y digas, yo me debo a Él, yo me debo a mi Padre. Todo lo que tengo, mi trabajo, se lo debo a Dios. Dios no es el primero, iglesia, en tu vida. Dios es el único en tu vida. Amén. Dios está en tu familia. Dios está en tu pareja contigo, te está ministrando. Dios está en tu trabajo haciendo presencia porque estás bajo su sombra y estás reflejando con tus acciones que su presencia está en ti. Dios está cuando caminas en las calles, ahí va contigo. Él dice que Él nos acompañará todos los días de nuestra vida, que no nos dejará solos. Ahí en el Salmo 91 dice en el 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La larga vida tiene que ver con tiempo, pero también tiene que ver con disfrute. La larga vida tiene que ver con deleite, que yo me deleite con la vida que tengo, con la vida que Dios me ha ayudado a conquistar, porque he decidido hacer su propósito, buscar su presencia. Esta mañana fue bien hermoso el ayuno y algo muy lindo que se los manifesté a los que estábamos ahí fue
que cuando tú ayunas, sirves a Dios. Porque el ayuno es un arma de guerra. Pero en esa arma de guerra estás combatiendo por los que no están en ese momento allí, al frente. Por los que no están en ese momento de batalla, donde el alma se debilita, la carne se debilita y el espíritu se fortalece. Este mundo terrenal es pasajero, es pasajero. Lo que en realidad permanece es lo que conquistas en el Señor para tu vida. Bien. Y lo que conquistas en el Señor para tu vida te va a acompañar toda tu existencia, toda tu existencia. Puedes cambiar de casa, puedes cambiar de carro, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de amistades, pero Él va a estar ahí, siempre, siempre, ahí, contigo, junto a ti, porque has decidido estar en el principio de su trono, postrado a sus pies, para que la sombra del Padre guíe tus acciones. Debemos morar con Él en lugares altos, con la obediencia de la palabra, con la obediencia a la palabra, subimos a lugares altos. Obedecer la palabra de Dios no es fácil. Obedecerle a las instrucciones y direccionamientos del Padre no es fácil. ¿Por qué? Porque Él nos pide que pidamos perdón, que reconozcamos nuestras faltas. Él nos pide que perdonemos al que viene a pedirnos perdón. Él nos pide que no odiemos, que amemos. Él nos pide que amemos aún a los que nos hacen daño. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero lo necesitamos. Es necesario que eso hagamos en esta tierra. Cuando yo estoy bajo su sombra, bajo la sombra del que me guarda, bajo la sombra del que ha prometido protegerme, no solamente tengo el reflejo de Él, sino que Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi escudo, mi adarga, es su verdad. O sea, Él, cuando yo estoy bajo esa sombra, me brinda una cantidad de beneficios que son muy necesarios en esta tierra, que son muy necesarios para estar en esta tierra. ¿Y Él de qué ha prometido salvarnos? Nos ha prometido salvar de la red y de la trampa. La red es el lazo del cazador. La red, esa red de la cual no seremos atrapados. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. La red es lanzada por el enemigo para cazarnos, para hacernos hacia él y destruirnos, devorarnos. Por eso el libro de Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Resistid, ¿a quién? Al diablo, a Satanás, al enemigo, al que viene a hacerte daño. No lo permitas. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros. Entonces, cuando en el Salmo 91 dice que Él nos librará del lazo del cazador, nos está hablando de una red que cada rato el enemigo tira sobre la vida de aquellos que están desatiempados y desapercibidos. Y al estar desatiempados y desapercibidos, entonces, ¿qué pasa? La red cae sobre ellos, porque están desapercibidos. Y la trampa nos libra también de la trampa, nuestro Padre. Son fuerzas malignas. Y esas fuerzas malignas, ¿cómo se materializan? Se materializan en la peste destructora,
se materializan en la pestilencia, se materializan en la mortandad, se materializan en el daño al ser humano. En eso se materializa la trampa de la cual Dios nos quiere librar. Esas fuerzas del mal que ponen trampas delante de nosotros. Que hay una peste COVID. Aprendíamos también de parte del Señor que hay que tener unos protocolos de seguridad, de bioseguridad. Tener respeto por la vida de los demás. Entonces, tengo mi tapabocas, me desinfecto las manos cuando voy a coger algo de una persona. ¿Para qué? Para no dejar lo que quizá yo pueda tener, dejarlo en lo que voy a tomar. Entonces me desinfecto las manos, me lavo con jabón, llego a mi casa y me baño con mucha agua y mucho jabón. ¿Para qué? Para respetar a las personas que habitan conmigo. A veces no estamos apercibidos y caemos en esa trampa. Y mire que Dios dice que nos va a liberar de la trampa, o sea, de las fuerzas malignas. Por eso el Salmo 91 habla de la peste destructora, habla de la pestilencia, habla de la mortandad que en medio del día destruye. La red es tirada por el enemigo, la tira el enemigo, pero la trampa te la ubica adelante. Mucho cuidado con ello. Velad y orad, iglesia, porque los tiempos no son fáciles. Entonces hay que estar velando y orando, porque el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién le tira la red y atrapa para devorar. Pero la trampa, el enemigo, te la va a poner adelantico en tu caminar. Y ya se está viendo la frialdad de la iglesia. Hay iglesias que han abierto y dicen que la gente no va. Hay iglesias que como manantial del cielo tenemos la aplicación en la cual vamos y damos la palabra y compartimos para nutrir la vida del pueblo de Dios y no entran a las reuniones. No sacan el espacio para unirse con el pueblo de Dios y estar en la santa convocación, en un mismo sentir. Aquí cuando estamos escuchando la palabra entramos a un mismo sentir con el Padre. Esa trampa la tira el enemigo. ¿Y cuál es el tiempo? 1 hora, 2 horas. Máximo, martes y sábado. Los jueves, orar por la gente por compasión, para que Dios extienda su mano y los ayude. De 7 a 8. Y podemos, cuando uno quiere hacer las cosas, iglesia, usted hace lo que sea, como sea, habla con quien sea. Perdón. Cuando queremos hacer las cosas para el Señor, abrimos espacios. Abrimos los espacios como sea. Dice que Dios nos cubre de la peste destructora. Y estamos protegidos por todos lados. No solo por todos lados, sino en todo lugar. Por eso no debemos temer en la noche. Cuando el Salmo 91 habla de no temer en la noche, es
Porque en la noche no vemos. Porque en la noche nos es más difícil percibir ciertas cosas. Por la saeta que va en sentido hacia nosotros. Ese sentido hacia nosotros, esa saeta que va hacia nosotros, que no debemos temer, es aprender a liberarnos de todos los temores. Porque lo contrario al temor es la seguridad en Dios. La seguridad de que Dios está limpiando. Y si Él ha dicho que nos guarda por todos los lados, Él está limpiando nuestro entorno. Está limpiando la calamidad. Dios quiere que entendamos que el temor es una suposición. Es algo subjetivo. El desconocimiento de Dios hace que mantengamos con mucho temor. El desconocimiento de cómo se mueve Dios hace que el temor crezca en nosotros. El desconocimiento de Dios es porque no hemos sabido de su amor tan grande hacia nosotros. No hemos dimensionado el amor de Dios para nosotros. Y por eso sentimos temor. Puras suposiciones son los temores. Pero el miedo se genera por cosas que hemos visto, que nos han contado que han sucedido o que nosotros mismos hemos vivido. Entonces el miedo se genera desde adentro hacia afuera. Pero ¿cómo evitar que el miedo crezca en mí? Procesando situaciones. Si yo proceso las situaciones que vivo, ¿sí? No voy a tener miedo dentro de mí. Ay, es que me da miedo volver a pasar. Organice lo que pasó la vez anterior y ya puede pasar. O no necesita pasar, tiene otra alternativa, no necesita irse por ese mismo lugar. Pero a veces en los sueños que Dios nos habla, nos quiere mostrar que manejamos tantos miedos que por eso nuestros sueños son más que todo de cosas que nos produce miedo, terror, y quiero estar despierto porque me asusté. Ir al origen de los miedos para sacarlos de nosotros. Porque enfrentar los miedos, así es, enfrentar los miedos. ¿Por qué? Porque es que el enemigo quiere que tú y yo tengamos miedo, o sea, poner fe a lo malo. Poner nuestra confianza en las cosas que nos pueden destruir. Nuestra confianza en las cosas que nos pueden acabar, que nos pueden derrotar. Por eso habla el Salmo 91 de epidemia, de peste. Y eso debe ser desechado de nuestra mente. Tú puedes estar con miedo del COVID. Y entonces vas a tener miedo ¿hasta qué? ¿Hasta que desaparezca? Hay muchas cosas que han aparecido en esta tierra y todavía no han desaparecido. El SIDA todavía está. Hay muchas pestes que han llegado a esta tierra y todavía están. Entonces no podemos tenerle fe a lo malo. Tenemos que entrar bajo el abrigo divino para que podamos estar en el reposo de nuestro Señor. No podemos vivir una vida que nos descalifique. Dios nos está pidiendo que nos esforcemos y que seamos valientes. Por eso nos está hablando él mismo en el versículo 13. Sobre el león y el aspid pisarás.
hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Por qué pongo mi amor hacia Dios? Porque he conocido cuánto me ama. He conocido cómo quiere lo mejor para mi vida y que su amor es tan grande que me cubre y le entrego mi amor, porque Él me ha enseñado a amarlo. Dios me ha enseñado a amarlo y yo me he dispuesto a amarlo también. Conquistar diariamente las casualidades no son. Yo creo en la supervisión de Dios. Yo creo en la supervisión divina del Padre sobre mi vida. Porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Eso lo leemos en Romanos 8:28. Dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea, todas las cosas que nosotros vivimos en esta tierra tienen la supervisión directa del Padre, de nuestro Padre maravilloso. Tienen la vigilancia de nuestro Padre. Por eso dice, caerán 1000 y 10,000, y a ti no llegará. Con tus ojos ves cómo los que hacen lo malo reciben lo malo que han sembrado. Los malos reciben su paga. Lo que pasa es que en los malos también se mueve orgullo. Y por eso tú crees que viven bien, pero no viven bien. Son atormentados por todo lo que tienen en su interior. Todo el mugre que han recogido los atormenta, los inquieta. No viven bien. Dice, Dios es mi refugio y no vendrá sobre mi casa ningún mal. Yo debo afirmarme en esa promesa de parte de Dios. No me vendrá ningún mal. Existe un mundo espiritual sobre el cual Dios también está gobernando. Aún el diablo se sujeta a Dios. Es un siervo perpetuo de Dios. Él no puede quebrantar nada de lo que Dios ha establecido y tampoco puede hacer las cosas si Dios no se lo permite. Por eso cuando se presentó ante Dios, le dijo, quítale el cerco a Job. Tú eres el que no dejas que yo lo toque. Entonces, esa supervisión constante de parte de Dios es la muestra más maravillosa de su amor para con nosotros. Dice, Dios nos cuida de cualquier bestia. Me llamará y yo allí estaré. Me guarda de la desgracia. Siempre lo sacaré. Lo saciaré de larga vida. Con Dios, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph. La Aleph es el número 1. Y la primera letra en su diseño, la letra Aleph, tiene un punto arriba que representa a Dios, que está por encima de todo, de lo visible y de lo invisible. Tiene un punto abajo que es el hombre y tiene una línea entre el punto de arriba que es Dios y entre el punto de abajo que es el hombre, tiene una línea. Y esa línea es la única forma de conocer, entender a Dios. Y de la única forma que podemos conocer y entender a Dios es cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos es concedido el estar unidos
al Padre en el Espíritu y ser uno con Él. Entonces, cuando somos uno con Dios, el Espíritu Santo nos va revelando esa comunión, esa unidad con Dios, esa unidad con Dios. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 19 dice, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5, del 16, del versículo 16 al versículo 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, dice el 19, no apaguéis al Espíritu Santo. Amén. Veremos los problemas desde arriba y así sabremos que estamos en el trono de Dios, a los pies del trono de Dios. Estamos en ese lugar alto, en ese lugar sublime, en ese lugar celestial. Desde el versículo 12 nos habla el Padre de pisar el problema. En el versículo 12, cuando dice pisarás, es derribar obstáculos, vencer la dificultad y no quede nada, desintegrar, desaparecer, destruir. Y como quedó destruido, no hay miedo, no hay temor. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Él. Dios nos deja pasar por el problema. Dice la Escritura que Él está ahí con nosotros como poderoso gigante. ¿Para qué? Para que podamos tú y yo vencer la dificultad, vencer el problema. Para recibir de Dios esa respuesta, ese milagro y lo sobrenatural de Él. Porque nosotros vivimos en un mundo natural. Todo esto que nos rodea es natural. Pero también hay un mundo invisible. Y Dios quiere mostrarnos su sobrenaturalidad. En el versículo 13 habla de desear. Estamos hablando del Salmo 91. Habla de desear a Dios y conocer a Dios verdaderamente. Conocerlo en realidad. Conocer el propósito que Dios tiene para conmigo. El diseño por el cual fue establecido que fuera mi papá, mi mamá, mis hermanos. Tiene un diseño ahí. Hay algo ahí sobre mi vida que yo debo aprender y saber por qué fue de esa manera. Deseo apegarme al Creador. Esta vasija recibe y está lista. Esta vasija se mueve en pasión y amor para con Dios. Conocer su nombre, los atributos de Dios. Dios está involucrado en todo. Dios es sanador. Dios es principio y fin. Dios da provisión, da protección. Conocer los atributos de Dios, iglesia. Y los atributos de Dios los encuentras cuando lees desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí están materializados los atributos de Dios. Y dice que cuando nosotros estamos involucrados con Él, no lo limitamos, porque nosotros somos limitados en esta naturaleza. Somos limitados en este estuche. Somos limitados en nuestra alma. Somos limitados. Porque recuerde que nuestra alma es lo que hemos aprendido. Es lo que sentimos y que a veces no hemos procesado, entonces somos explosivos o somos demasiado emotivos y todo nos afecta. Pero con Dios somos ilimitados en esa comunión, en esa unidad. En el versículo 14, me llama, con Él estoy en el sufrimiento, dice Dios.
Con Él estoy en el sufrimiento, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida, por lo que estés pasando. Ten la certeza de que ahí está nuestro Padre, ahí está Dios. Y dice, Dios me deja estar en el problema, porque en el problema, cuando estamos en problemas, en dificultades, en limitaciones, es cuando miramos y clamamos, porque nos damos cuenta de que se nos acabó lo que somos capaces de hacer. Entonces necesitamos un poder mayor. Y ahí está Él, ahí está Dios. Dice, hay que establecer esa comunión con Dios. Isaías 6:9. Isaías 6:9 dice la palabra. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Ese es el límite del ser humano. Ver y no entender. O sea, no comprender lo que está frente a nosotros, lo que se nos viene, lo que se nos aproxima. De Dios recibiremos las dádivas por haber pasado toda nuestra vida de la mano de Él, asidos a Él, unidos con el Espíritu Santo de Dios. Hay que vivir la vida tal como es, pero cerca al Padre. La vida espiritual es lo más importante y es lo primero, es lo que debemos activar. Ya después, al activar la vida espiritual, establecemos un dominio propio. Ya viene que la vida práctica, que la vida emocional, que la vida comercial, que la vida en familia, que sí. La mayoría de las personas no están contentos con lo que tienen, con lo que poseen. Muchos es más lo que se quejan y se olvidan que Dios nos dice que debemos ser agradecidos. Isaías 64:6 dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Ahí el profeta Isaías nos está enseñando que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. La justicia como trapo de inmundicia es la que nos aparta de la verdad de Dios, de la verdad revelada por Dios. Y ya para terminar, ¿cómo sabemos que somos injustos? Que nos estamos moviendo en nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia. Bueno, entonces cuando nos movemos en fornicación, en adulterio, en laxivia, esos son pecados contra la moral. Y esa es la verdad. Cuando nos movemos en idolatría y en hechicería, esos son pecados que van en contra de la revelación de Dios. Cuando nos movemos en enemistades, en contiendas, en iras, en disensiones, esos son pecados que van contra el prójimo. Y la escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Por eso nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque en esas cosas a veces andamos. Cuando nos movemos en borracheras, en orgías, en vicios, esos pecados van contra el dominio propio que Dios nos ha dado. Que podamos hacer las cosas con una voluntad abierta, verdadera, que glorifique el nombre de nuestro Padre. En injusticias
vives una vida equivocada y una vida que no te corresponde, que no fue la que Dios estableció ni para ti ni para mí. Vamos a orar. Maravilloso Padre, aquí estamos, Dios. Gracias, Señor, por esa revelación del Salmo 91. Gracias, Señor, porque queremos estar allí en ese trono, Señor, a tus pies, Dios, rendidos a tus pies, Padre, trayendo nuestras justicias, Dios, trayendo nuestras luchas, trayendo nuestros miedos, nuestros temores y despojándonos de ellos, permitiéndonos vivir una vida diferente, Padre, donde podamos despojarnos de todo peso, de toda cosa que pueda asediarnos, maltratarnos, confundirnos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has revelado tu amor, nos has revelado tu voluntad. Entendemos que estamos siendo supervisados por ti las 24 horas del día. Cada segundo, cada minuto, los 365 días del año. Y es maravilloso saber que estamos bajo tu cuidado, Señor, bajo esa sombra para que nuestras acciones reflejen tu magnificencia, tu soberanía y tu amor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que nos has entregado. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te doy gracias por la vida de tu pueblo. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Y yo declaro que esta palabra hará conforme a lo que nació en tu corazón, que produjera en nosotros, Dios. Yo sé que esta palabra seguirá gravitando en nuestro interior. Y yo sé que vamos a aprender cuánto nos amas, Dios. Cuánto quieres y estás interesado en nuestra vida. Yo te doy gloria, honra y exaltación. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia.